Empezamos con la clase de continuidad. Bien, límite, valor esperado. Entonces, acá yo les dejo como una actividad disparadora, ¿sí? Que la leo, ustedes ahí igual tienen la clase, pero yo se lo leo. Un dado dispositivo registra los valores de la frecuencia cardíaca de un paciente, que genera esta gráfica que tenemos acá como resultado, ¿sí? Frecuencia cardíaca versus tiempo. Debido a una falla en el dispositivo de impresión que hace esto, no aparece el valor correspondiente a las 14 horas. La figura siguiente es el gráfico que uno obtiene. Considerando la situación, respondan las siguientes preguntas. Bueno, uno mira el gráfico y cuando ve que la frecuencia viene describiendo una curva, ¿no? Y de repente, para un momento dado de este análisis, la impresión no sale, y es como que aparece un hueco ahí. Uno tiene que intuir o analizar, ¿a qué valor va a tender la función siguiendo el comportamiento que tiene en ese valor? Entonces, esa es la pregunta A. ¿Qué valor esperan que haya tenido la frecuencia cardíaca en las 14 horas? ¿Qué me van a decir y por qué? Por ejemplo. ¿Quién se anima a decir? Y sería el valor medio entre los intervalos 13.55 y 14.05. El valor medio teniendo esa pendiente, ¿no? Bueno, está bien, estás suponiendo el análisis de los intervalos y partís a la función en dos intervalos y analizás un punto medio. Ese es un análisis, ¿está bien? Puede ser. Claro, bueno, pero ¿por qué no agarramos unos intervalos más chicos, ya que se trata de frecuencia cardíaca? En vez de agarrar 5 minutos y 5 minutos, podríamos agarrar intervalos más chicos. Bueno. Entonces, ¿qué valor esperan que tenga la función en ese punto? Y casi 100, no se ve bien, pero casi 100, ¿no? 98, 97, una cosa así. Claro. Sí, 100. Más o menos. 100. Bien. O sea que esa es al menos el que opinó, dijo que él tomaría un intervalo. Otro dijo intervalos más chicos. Entonces, 2. Para responder a la pregunta anterior, ¿qué intervalo o intervalos tuvieron en cuenta? Entonces, por lo que dijeron ustedes, uno tuvo un intervalo de 10, dijo menos 5 y 5, y el otro dijo, yo voy a tener en cuenta pequeños intervalos, distintos intervalos. Y ahora yo les hago una pregunta, para ver qué me responden. Por ejemplo, teniendo en cuenta los intervalos que ustedes mencionaron, ¿importa el valor 10 minutos antes, 20 minutos antes, 10, 15 minutos después? ¿Y por qué? Y no, porque sí. La curva no es lineal, es muy variable. Hay que tomar lo más parecido a la linealidad en la curva. Claro, pero la pregunta es si importan los valores de frecuencia, o sea, si importa si, por ejemplo, me paro en la curva a los 13.55 y a los 14.05, y yo opino que sí, porque no. A los 13.55... No, la pregunta no es esa. No ¿Importan los valores de la frecuencia antes de las 10, antes de la 1:50 o después de las 2:10? No importan. Y ahí justo hay un cambio de curva. Por eso mismo. Es lo que está, claro. Bien, pero entonces más o menos la idea se viene entendiendo justamente en este análisis, en que hay un intervalo que nos va a dar más información que todo lo demás, ponele. Porque me voy a concentrar en intervalos. Bien. Ahora, les pregunto, si el gráfico, ¿sí?, que la máquina le suministra hubiese sido este que está acá, ¿cuál sería el valor esperado para la frecuencia cardíaca a las 2 de la tarde? Vamos a hacer un poco de zoom por las dudas, por quienes estén con otro. 100. 100, dice uno. Un poquito más atrás, por favor. Bien. Claro, pero el intervalo, el 13.55 ya no es, el 13.55 ya no es correcto, porque
se aleja de la linealidad, tendría que ser 1357, una cosa así. Bien. O sea que más o menos ustedes, para ir teniendo una idea de lo que estamos respondiendo, siempre teniendo en cuenta que la respuesta dada, para analizar o suponer el valor que va a tener la función, porque recuerden que cuando uno mira esto está asociado a una función, ¿sí? Es una función. Hay una función que describe eso. Entonces, esa función, en un determinado punto, x, vale tanto en y. Pero ustedes no saben eso, porque ustedes no saben cómo se comporta la función ahí. Entonces uno tiene que tener herramientas para definir cómo puedo yo estimar o indicar ese valor aproximado o exacto. Bien, estamos hablando de intervalos ahora. Si la gráfica ahora pasa a ser esta nuevamente, ¿cuál sería el valor esperado de la función a las 14 horas? Miren lo que yo les doy en el dibujo. Uy, esperen que le chanté mucho zoom. Ahí va. Ay, Fede. Bien, acá. ¿Alguno, digamos, se anima a decir qué significa este gráfico? ¿Qué significa el punto abierto y el punto azul? ¿Qué significa cuando nosotros definíamos intervalos abiertos? Que no Profe, se tenían en cuenta. ¿no me está definiendo un máximo? ¿Puede ser? No. No, tiene que ver con lo de no se tenía en cuenta. Digamos, no está incluido. ¿Sí? Y si... Pero ¿de dónde salió ese valor azul? ¿Quién lo determinó? El No. valor, Claro, ahí esa es otra pregunta. Que no importa. En ese caso no importa quién lo determinó. Después podemos definirlo quién lo determinó. Pero ahora la pregunta es la siguiente. Si yo te doy el mismo gráfico que teníamos antes, pero te digo que a las 14 horas el valor de la frecuencia es 120. Yo te digo, la función a las 14 horas vale 120. Y vos me decís, che, Chango, pero la curva viene, a mí me indica que ahí va a haber otro valor. Eso es lo que se denomina anomalía. Puede ser una anomalía que hay en la literatura, hay muchísimas anomalías, hay muchísimas singularidades. ¿Eh? En la vida real o sí, en todos lados. Hay anomalías en el clima, hay anomalías en el comportamiento de un montón de cosas que cuando uno quiere estudiar, dado un patrón, ¿no? Y vamos a ir a un ejemplo concreto. Por ejemplo, los modelos de predicción del clima, modelos atmosféricos que se usan en el estudio de la baja atmósfera. ¿Eh? Uno tiene modelos de simulaciones que agarra y dice, che, mirá, yo voy estudiando cómo se va comportando, ¿sí? Cómo se van comportando los flujos de viento a determinada altura, y uno puede modelar, puede suponer cómo va a ser en un instante, en un instante posterior. Y así la exactitud es muy grande, pero la imprecisión también es muy grande. Y ahora, muchas veces, discúlpame. si damos por sentado que el valor azul es correcto, quiere decir que el valor esperado a las de 100 no es correcto. 100 no es correcto. Si el valor azul es correcto, el valor esperado de 100 no era correcto. No, exactamente. Exactamente. Bueno, ahí hay pequeñas, o mejor dicho, las suposiciones que uno estaba haciendo frente a lo que es el valor de una función, no necesariamente era válido. ¿Por qué? Porque acá uno tiene un comportamiento de la función, pero les están diciendo que la función en un punto vale otra cosa. Entonces, a este análisis, si uno uno quisiera escribir a la función, pongámosle, y ahora la idea era discutir un poco de esto, ¿no? Que si yo les digo matemáticamente, nosotros les voy a definir esto, miren, les defino una recta. Esperen que voy a tomar un segundo más para atrás, así, hago así, más fácil. Tenemos los ejes y les defino una recta de este comportamiento que viene creciente, ¿sí?
Pero, llegado un punto, en ese valor, ustedes saben que esta recta, por algún motivo, vale esto. Entonces, si uno supone, ¿sí?, que esta recta es, por ejemplo, f de x igual a, por la forma que tiene, podemos decir que x vale 2 tercios. 0,8x. Sí. Es igual a 2 tercios, coma. Y este valor de x es igual a 3, pongámosle. Esto sería, para todo x, distinto de 3. Pero, para x igual 3, la función vale 5. ¿Qué sé yo? Sería una forma de poder describir el comportamiento de este análisis. Ustedes saben que la función, digamos, en toda esta región tiene un comportamiento. En toda esta región, hacia el infinito tiene otro comportamiento, hacia el menos infinito tiene otro comportamiento. Pero en ese valor, la función vale otra cosa. Entonces, eso pasa en matemática, pasa en muchísimos análisis, y acá es donde yo les dejo como un poco esto que estábamos analizando en distintos puntos, en una pequeña explicación, que sería la idea. El valor para las 2 de la tarde, uno no lo conocía. Pero usando la gráfica y teniendo en cuenta el comportamiento de la función, en instantes cercanos a las 2 de la tarde, en un pequeño intervalo, ¿sí? Ahora después vamos a trabajar en lo que es intervalos, pero cada uno definía un intervalo según cómo interpretaba la función. Entonces, una de las primeras cosas que dijeron es, si yo conozco cómo es la función, yo me puedo acercar o no a ese valor conociendo la forma. Si las funciones no tienen cambios abruptos en la forma, uno puede tomar intervalos dependiendo cómo sea cada vez mayores, porque total no cambia justamente el crecimiento. Ahí alguien dijo la linealidad, que está bien, no cambia el crecimiento o el decrecimiento de la función. Entonces, a partir de ese análisis, teniendo en cuenta cómo se comporta en las cercanías a ese punto, uno puede estimar un valor. Ahí yo le pongo, ese valor en el punto 4 no cambia, ¿sí?, a pesar de que el valor sea conocido a las 2 de la tarde. Cuando los valores reales y esperados son diferentes, indican que ahí pasa algo raro, ¿sí?, que es una anomalía en el comportamiento de la función en torno a ese punto, ¿sí?, un punto anómalo. Veamos que no siempre es posible asignar a una función un valor esperado en un punto. Cuando pasa esto, nos encontramos con funciones particulares, ¿sí?, que es lo que vamos a trabajar ahora, y que ahora es donde entra en juego el límite, la definición del límite. Entonces, con ese primer ejercicio, ¿sí?, con un ejemplo que uno lo puede interpretar, porque todos nos hemos ido a hacernos un electrocardiograma en algún momento y vimos que hay un par de cosas que hacen así. Si de repente en algún lugar hay algo raro, uno puede decir, che, acá el aparato se pifió porque mi corazón venía más o menos bien. Bueno. Ejemplo. Para seguir con el tema de la frecuencia cardíaca, vamos a considerar la siguiente situación: que un individuo sufre un paro cardíaco mientras está internado en un hospital. Rápidamente es sometido a un proceso de reanimación, el cual tiene éxito después de 30 segundos, restableciendo su frecuencia cardíaca a un valor de 80 Fc. Ahora, la idea es que nosotros, digamos, todos podamos discutir el punto 1. Esta tabla, la validez de esta tabla, ¿sí?, que representa la frecuencia cardíaca en función del tiempo. T es el tiempo medio, medido en segundos, ¿sí?, y T0 es el instante en el cual comienza el procedimiento de reanimación. Entonces, les pregunto acá simplemente como para que uno pueda interpretar esto a nivel de gráfica. La pregunta es bien concreta. Discutir la validez. Ahí dice que después de los 30 segundos, quiere decir que hasta los 30 segundos es 0. Por lo tanto, esa función incluye al 30, pero
más allá del 30 no se sabe. Digamos, el 30 está incluido, porque dice después de los 30 empieza a restablecerse la frecuencia. ¿Y el O sea, 30 está incluido? después, y el 30 me parece que está incluido, porque porque él dice después. Rápidamente el proceso de reanimación tiene éxito después de 30 segundos. Bueno, La palabra después es la que yo cuestiono, digamos. bien. Además ahí se ve cómo está marcada la función sobre el eje T, un Claro. poco más remarcado. Está bien. El 30 está incluido en 0, que la función vale 0 ahí. Bien. Bien. Quisiera que, no sé, alguien más se anime si tenga ganas, sin sentirse presionado ni nada, que si quiere opinar algo sobre la gráfica misma. El punto 2 dice, ¿cuál dirían ustedes que es el valor esperado de la frecuencia cardíaca en 30 segundos? ¿Es posible dar una respuesta que sea coherente, ¿sí?, al mismo tiempo con lo que sucedió antes de ese instante y justo después? No, no es posible dar una respuesta coherente, ¿no? No es posible. No es posible dar una respuesta coherente. Bueno, supongamos que la gráfica pasa por un punto sin cortarse. El valor esperado en ese punto, ¿sí?, coincide con el real de la función. Entonces, acá yo les pongo el ejemplo de uno de los gráficos del libro, donde decimos que x igual 0, ¿sí?, en x0 la función vale f de x, 0, que ese valor es el valor L. Entonces, se dice que x0 es un punto de continuidad de la función. Quiere decir que en ese punto no hay una discontinuidad, no es un punto anómalo. ¿Está bien? Esa es una definición, que es en lo que nosotros vamos a estar laburando ahora, digamos, en estas clases. Y no es nada más que eso. Es decir, un punto, ¿sí?, la función en un punto, ¿es continua o no es continua? ¿Qué pasa en ese punto? ¿Hay algún salto? Difícil de explicar. Che, me parece que se nos va a cortar en cualquier momento. Déjenme ver un segundo. Porque me parecieron... Faltan 3 3 minutos. minutos, 3 Che, minutos, 30 hagamos segundos. una gauchada. Salimos ahora y volvemos a entrar. Vuelvan ahora mismo. Porque justo Dale. después, ahora viene la explicación y no quiero que se corte en lo que sigue. Dale, ahora vuelvo. Dale.